Bienvenidos al Mirador hacia adentro. La vergüenza tiene dos caras. Una nos puede ayudar a respetar los límites morales. Por ejemplo, nos dicen, dicen, esa persona sí es sinvergüenza, o sea, no tiene vergüenza, porque miente, roba, engaña, actúa sin considerar a los demás y sin pudor y remordimiento. Eso es una persona sin vergüenza, que no tiene vergüenza. Pero hay otra cara de la vergüenza que nos convierte en una prisión interior, que nos llena de complejos e inseguridad. Entonces, a veces incluso nacemos en un ambiente donde ya existe la vergüenza. Nacemos ya en donde existe la vergüenza, dependiendo de las circunstancias de cómo fuimos engendrados o de la situación emocional en la que nacemos. Eso pasa. Puede ocurrir que llegamos a un entorno donde la vergüenza ya está en el ambiente. Y sin darnos cuenta vamos creciendo dentro de ella. Esa sensación se va instalando en nuestras emociones inconscientes. Y con el tiempo van a producir complejos, nervios e inseguridad. Entonces así nos vamos moldeando por esos complejos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos salir de ellos? En realidad los complejos siempre van a estar, pero sí podemos manejarlos. Ellos van a permanecer, pero nosotros los podemos manejar. Entonces, cuando logramos verlos con claridad, algo cambia, algo nos libera en parte del malestar que produce. Entonces, a veces pues nacemos en... Nuestra madre nos tuvo como un hijo natural y ella nos engendró después. Nacimos con la vergüenza, junto con la vergüenza que ella siente por haber tenido un hijo natural, que eso hoy en día ya no se ha mejorado mucho, pero puede pasar eso. Y entonces tú vas creciendo con esa vergüenza que tu mamá tiene desde que yo nací. Entonces, puede pasar también que los complejos se pueden originar por diferentes formas de bullying. A veces vienen del ambiente en el que nacemos y otras veces vienen de experiencias familiares, de lo que escuchamos cuando somos pequeños. Tú no sirves para nada. Y entonces mi papá me dijo, yo no sirvo para nada, y eso se me instaló en mi mente, que no sirvo para nada. Puede bastar con una vez que alguien te diga algo aparentemente simple, como, oye, tú sí tienes las manos grandes, para que se grabe dentro de nosotros y veamos las manos de nosotros grandes, no, las veamos el triple de grandes y las queremos esconder. O sea, ya nos da pena enseñarlas, nos sentimos mal y nos produce un complejo.
Entonces los complejos existen de diferentes formas. Hay complejos físicos, hay complejos psicológicos o emocionales. Por ejemplo, tengo barriga, entonces eso es como un complejo físico, porque me estoy comparando con los demás, con la que no tiene nada de barriga. Entonces al compararme con los demás, vienen los complejos. Entonces eso produce que, no tengo dinero. Entonces al no tener dinero, o sea, siento como que el valor mío depende de que tenga dinero o no. Pues claro que el dinero es importante, no lo vamos a negar. Pero cuando desde pequeño escuchas no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, en la familia, que no hay dinero, que no hay dinero, que no hay dinero, pero no se hace nada por ganar más, eso produce complejo. Se archiva de nuestra mente y la mente empieza a jugar con nosotros, cosa que nosotros tenemos que controlar la mente, no la mente controlarnos a nosotros. El abandono de los padres, que eso ocurre muchísimo. Yo cuando di clases, porque yo soy maestra, y di clases a unas alumnas de 14 años, de valores, bueno, de algunas materias también. Y bueno, yo tenía muchas alumnas de barrios pobres, eran como 30. ¿Y qué pasó? Que ahí también acudían unas alumnas de un orfanato, que eran muchachas que no tenían padres. Y conocí a una muchacha que su mamá la dejó ahí porque no tenía cómo criarla, no tenía el dinero y no tenía cómo, y la dejó en el orfanato. Y su padre era alcohólico y vivía en la calle. Y bueno, esa muchacha tenía muchos problemas, pero ella trataba pues de superar todo eso, ¿no? Pero cuando las llevaban al pueblo, ellas vivían en una parte de montaña alta, las llevaban al pueblo y ella veía a su papá en la calle alcohólico. Entonces imagínense la vergüenza. Ella sentía vergüenza por su padre. Y eso le producía un complejo. Entonces era una situación difícil. Otros vienen de situaciones familiares también muy difíciles. Por ejemplo, un padre violento que cuando toma rompe toda la casa. O le cae golpes a la mamá. O golpes a uno mismo. Es un ambiente lleno de tensión. El abandono, la experiencia de rechazo también. Entonces, viven los padres en un solo conflicto y te rechazan también. Entonces, imagínate todo lo que eso puede producir en el interior de una persona. Mucha vergüenza. Y así hay miles de historias. Miles de formas en que la vergüenza y los complejos se instalan en nuestra vida. Y entonces, la vergüenza no es solo pensar que hicimos algo mal, sino sentir que nosotros somos el problema. Y nos crea culpabilidad. Produce sensaciones como de querer esconderse, evitar mirar a los ojos de los demás, sentirse pequeño o inferior, o el miedo al juicio de los demás. Es una emoción muy antigua en el ser humano porque está relacionada con la necesidad de ser aceptados por el grupo. Y el complejo también puede ser, ¿por qué? Porque hay complejos sobre el cuerpo, la inteligencia, no entiendes nada, tú eres un bruto. La forma de hablar, oye, tú sí hablas raro. La personalidad o el valor personal. Emocionalmente el complejo produce inseguridad, ansiedad, miedo,
y miedo a mostrarse. Necesidad de esconder una parte de uno mismo. Eso produce el complejo. El complejo emocional, me refiero. Y muchas veces la vergüenza crea el complejo. Cuando alguien en el bullying, que alguien se burla de ti cuando eras pequeño y te hacían bullying, crece un complejo dentro de ti y creces con ese complejo. Queda grabado, queda guardado en la mente. Se convierte en un complejo porque se burlaban de ti. Entonces la vergüenza es algo serio, porque puedo sentir vergüenza de que mi madre tiene una conducta no apropiada, entonces siento vergüenza. Y es una vergüenza que no es tuya, sino que la llevas porque está muy cerca de ti. Eso pasa muchísimo. Entonces, por eso están muy conectadas la vergüenza con el complejo. La vergüenza es la emoción y el complejo es la idea que se queda viviendo en nuestra mente. Ahora, lo importante es reconocerlos. O sea, cuando, por ejemplo, por ser hija natural, sientes el desprecio que le tenían a tu mamá. Y el desprecio lo tienes muy a flor de piel. Porque también se señala, esa es la hija natural de tal persona. O sea, eres la hija natural. Y ese desprecio te marca, te hace un complejo. O sea, hay una vergüenza que crea un complejo. Entonces, lo importante es reconocer por qué viene ese complejo. Reconocerlo. Tenemos que hacer una regresión dentro de nosotros hasta cuando estamos dentro del vientre. Todo lo que vivió mi madre. Entonces, soy vulnerable cuando una persona me mira feo. Yo digo, ay, ya está, me está despreciando. Pero no, ahí me salió el complejo del desprecio. Pero entonces inmediatamente me tengo que darle la vuelta y decir, bueno, esa persona si me mira mal es porque es problema de ella, no es problema mío. Le doy la vuelta. Y no me quedo enganchada. No sufro, sino que inmediatamente digo, bueno, me miro mal, bueno, eso es problema de ella. No es problema mío. Y libero el complejo, lo suelto. Entonces lo importante es observarlo, reconocerlo, para que cuando salga a flote, wow, mira, me salió el complejo. Inmediatamente digo, ¿tengo barriga? Bueno, tengo barriga. No, voy a cuidarme, voy a tratar de bajar mi barriga. Voy a fortalecer mi cuerpo para empoderar mi cuerpo. Pero no me puedo comparar con las personas que tienen otro cuerpo diferente. Todos tenemos un cuerpo diferente, en donde uno se resalta más la barriga, otros no, otros resaltarán otras cosas, pero no es feo. O sea, por supuesto, todo con sus límites, porque tampoco es que nos vamos a desfigurar nuestro cuerpo sin importarnos, no. Siempre debemos cuidar nuestro cuerpo. Eso es importante. Entonces, todo es reconocerlo con conciencia y darle la vuelta y soltarlo. Y no dejar que nos gobierne. Y con todo mi cariño me despido. Hasta la próxima.